vamos a hacer esta hermosa fantasía con los colores de la bandera del Paraguay en Ñandutí. En base a este hermoso dibujo que tengo acá, yo hice una fantasía con los colores de la bandera de Paraguay, que son por supuesto rojo, blanco y azul. Hablemos del cargado. Yo empecé cargando el centro de esta figura con el color azul, un cargado radial normal. Acá tienen la tarjetita para que revean cómo se hace esto. Cuando terminé este cargado azul, yo dejé mi hilo en suspenso para que no me moleste durante el cargado de los siguientes colores. Para empezar a cargar el hilo blanco, yo hice, digamos que usé el cargado azul en la parte del revés. Lo que hice fue un nudo doble para sostener bien este nuevo cargado para que no se deshaga después. En mi cargado azul ustedes ven que no tengo muchos hilos acá en las puntas, porque si no se hace muy difícil de tejer y sobre todo acá se juntan demasiados hilos. Entonces yo tengo en cada sección, digamos, tengo 1, 2, 3, 4 y 5 hilos nada más. ¿Ven? Un hilo en cada una de las porciones donde se juntan las dos ondas y una en el centro, más las dos del costado. Entonces no tengo mucho hilo para unir estas dos secciones. Recuerden que acá, donde está el límite de un color con el otro, yo tengo que hacer una serie de tejido uniendo los dos colores para que cuando yo saque la tela esto no se deshaga. Entonces lo que voy a hacer es, yo ahí estoy pasando, yo primero voy a venir hasta acá, hasta el centro, voy a empezarlo ya a hacer. Para eso yo acá con mi dedo acá abajo yo estoy tocando, yo veo que acá yo tengo un hilo en la parte del revés. En la parte del revés yo acá abajo tengo un hilo que pasa por el revés. Entonces yo voy a aprovechar ese hilo y miren cómo les voy a hacer. Le voy a hacer como un sobrehilado. ¿Para qué? Para asegurar mejor mi cargado. ¿Ves? Ahí, si yo veo en la parte de atrás, van a ver que este hilo blanco abraza, digamos, al hilo azul del cargado vecino. Y luego vengo también acá y acá también. Acá no tengo hilo por debajo, por detrás. Entonces yo voy a aprovechar y voy a salir acá, donde ya tengo el cargado del hilo azul, en donde yo sí tengo hilo debajo. ¿Para qué? Para que esto me quede súper bien. Después cuando yo teja, yo voy a tejer, acá hay un hilo blanco abajo, entonces yo voy a tejer ese hilo, voy a tejer todos los hilos y esto va a quedar bien armadito. Voy a tejer hacia el borde. Si ustedes quieren pueden marcarlo. Este es un cargado semicircular, que también les dejo la tarjetita arriba para que puedan ustedes revisarlo. De este lado de mi cargado yo tengo que tratar de que mi último hilo del cargado llegue acá al centro, digamos, y de ahí yo hago un hilván otra vez para poder después trabar, que es lo que acabo de hacer acá en este lugar. Y acá yo ya voy a trasladarme de la misma forma que hice recién, solo que bueno, tengo acá un poco más de hilos. Voy a abrazar acá esto para que quede bien trabado. Voy a trabar de vuelta ahí y de vuelta voy hasta la parte de la puntita del siguiente del vecino, ¿sí? Siempre voy a tener menos hilos de este lado porque yo necesito que el último hilo antes de este que uso para trasladarme caiga acá en el centro y después recién yo hago el traslado. Este hilo del traslado es un hilo también porque yo lo voy a tejer. Ese es el truco que le quería mostrar y bueno, es un poco el trabajo, lo más delicado de este trabajo. La parte roja no les voy a explicar porque se hace exactamente igual que la parte blanca. Solamente cambia el tamaño. Miren, tenemos esto súper adelantado. Yo ya terminé de tejer mi sección azul. Ustedes lo ven acá. Yo hice un centro tejido como siempre. Al terminar el centro hice una vuelta
de filete tomando los hilos de A1 bien pegadito a ese centro tejido. Y después hice 2 vueltas de filete, pero tomando los hilos de A2, como solemos hacer en los motivos que ven acá en esta tarjeta. Los motivos, digamos los dechados, muchos dechados estos circulares tienen este centro. A partir de este segundo filete es que yo le hice el adorno a estas puntas de esta sección azul. Es sencillamente ir tomando los hilos, tomando con un punto filete los hilos, y vamos a ir siguiendo la forma de borde, ¿verdad? Yo ya tengo tejida la parte blanca porque como el trabajo es grande, digamos que me tarda un poquito, yo fui adelantando. Llego a este, digamos, hilo que marca la cúspide de esta sección, y ahí vuelvo a bajar tomando siempre con punto filete. Lo que voy a hacer es, voy a trabar mi tejido en este lugar, ¿sí? A veces les va a tocar hacerlo acá, donde confluyen los 2 hilos, y a veces acá. Eso no importa. Y ahí vuelvo a hacer mis filetes siguiendo la forma. Es nada más que eso. Es súper, hiper, recontra sencillo. ¿Por qué? Porque como es motivo grande, yo traté de hacerlo lo más sencillo posible. Y cuando yo me acerco acá, ya terminé el último punto en esta cúspide. Acá voy a bajar y en este lugar voy a unir los dos con un punto filete nada más. Ahí yo uní, ven, esta sección con esta, y acá para seguir trabajando sencillamente paso hacia atrás mi hilo. Yo vine trasladando mi tejido toda de la misma forma que voy a hacerlo ahora. Cuando yo termino esta sección, que lo último que hago es este filete, ahí yo me traslado por el hilo que está acá, y cuando yo voy a tejer este hilo que está acá y todo lo que está debajo de la tela, lo voy a tomar como un hilo más. Acá sencillamente voy a tejer arriba y abajo, un pretejido. Acá yo tengo hilo, acá yo tengo que trabar, ven, que yo tomo. Ahí yo estoy tomando, por eso pasé la mano hacia atrás, todo lo que está acá abajo, para que esto quede bien sujeto y no se me desbarate al sacar la tela de soporte. Acá vuelvo y hago exactamente lo mismo, por eso yo acá atravieso la tela para poder hacer esto. Bueno, y acá de vuelta voy a tejer más o menos hasta llegar a hasta esta parte del hilo, y después lo que voy a hacer, voy a ir disminuyendo. Ven, un hilo por cada 2 o 3 vueltas voy a dejar de tejer un hilo para que forme esta formita curva, para que se forme. Y cuando termino mi última pasada, que sería acá, llevo el hilo por detrás, lo trabo y lo traigo acá. Ojo, acá sí hay que tener en cuenta eso. No lo voy a traer hacia este lado, lo voy a traer acá. ¿Por qué? Porque yo me estoy trasladando así, de esta forma, hacia la izquierda. Entonces, voy a pasar mi hilo por acá detrás y me voy a trasladar, voy a pasar por atrás y me voy a trasladar hacia acá para terminar mi último filete aquí. Y ahí de vuelta me traslado y empiezo el siguiente. No hay secretos. Y por supuesto que tienen también tarjetas. Acá les dejo también para ver esta forma de tejer los bordes. Esta parte roja, no voy a hacer esta disminución que hice acá en la parte blanca. Sencillamente voy a entretejer todo hasta llegar acá. Hasta acá voy a entretejer, como ven acá en la fotografía. Y una vez que entretejí ahí, le voy a hacer el filete final en el borde. 2 filetes finales para que esto quede más digamos, más sujeto. Y entonces, digamos, cada parte la trabajé un poquito diferente para que no sea igual, ¿tá? Y también porque como si yo hago muy grande la parte roja, va a resaltar demasiado. Y la idea de la bandera es que las 3 partes sean iguales. Y esta forma de tejer esta parte roja me va a permitir ese tema visual de achicar un poquito el rojo. De todas formas, a mí me encanta esto y es una fantasía, no es la bandera original ni la bandera oficial ni nada. Así que
Sigo tejiendo para traer ya todo terminado antes de sacar de la tela para ver algunos detallecitos. Y de esta forma va a quedar nuestra fantasía de colores de la bandera paraguaya. Esto, por supuesto, yo le estoy mostrando el final con la tela de soporte aún puesta. Y acá les muestro ya una foto con la tela de soporte ya eliminada. Siempre teniendo cuidado de no cortar nuestros hilos. Hay que hacer este trabajo tranquilos, bien ahí concentrados para no cortar nuestros hilos y haber trabajado tanto y perder eso. Espero que les haya gustado y nos vamos a ver en el próximo video.